Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Sí se escucha. Muchas gracias. Hola, hija, buenas tardes. Bien, ya está en pantalla. Están observando el tema de esta semana es la frase nominal. Esto implica estudiar los sustantivos, pronombres, los adjetivos y los determinantes. Vamos a ir describiendo la naturaleza de cada uno de estos para que al final podamos revisar una buena base teórica la frase nominal. ¿Ok? Entonces empecemos por identificar a un sustantivo, a un nombre. ¿Para qué se utiliza un sustantivo? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué es? Para designar a todo ente de la realidad, ya sea de carácter concreto o de carácter abstracto. Por ejemplo, una carpeta, una mesa, un lapicero es de carácter concreto, pero la fe, la bondad, la esperanza es de carácter abstracto. Entonces ahí vamos a identificar, vamos a denominar, ¿no?, a un ente de la realidad con esa particularidad de ser concreto o abstracto. Sintácticamente, sustantivo de la función de ser núcleo de la frase nominal. Amor es un sustantivo, es el núcleo de todo este conjunto que sería el amor de los padres. ¿Ok? ¿Qué más? Es una palabra que se puede flexionar, es una palabra variable. Por ejemplo, la palabra amor es un sustantivo, podría cambiarlo y decir amores, ¿no? Yo puedo pluralizar. Pan, que es un sustantivo, lo puedo pluralizar y decir panes, lo puedo derivar panadero, pancito. Flor, flores, gato, gata, gatos, gatito. Puedo flexionar, es decir, puedo cambiar de género o puedo cambiarla de número. Y también admite los derivativos. Entonces, esta definición corresponde primero criterio semántico, un criterio sintáctico, criterio lógico. Ahí están los tres criterios para definir al sustantivo. ¿Cuántas clases de sustantivos existen? Hablamos de dos grandes grupos. Los propios, aquellos que nos van a permitir singularizar. Puede haber un conjunto de lagos, pero yo me voy a referir a uno en especial. O me puedo referir de repente, a ver, ciudades, a uno en especial, de repente Arequipa, de repente Lima, Huancayo, o puedo referirme, a ver, jóvenes, hay un audio que está activado. Eh, Moreno, Moreno, ¿Es veneno acá? Está muerto, no lo toques. ¿Muerto? Sí. Por culpa de ustedes dos. Lugavi, sácate de acá. ¿Por qué durmiendo? Le dio gripe, se murió. ya, listo. He tenido que deshabilitar el micro, ¿no? No ha podido silenciarse, así que, bueno, les pido por favor, cuando tengan que intervenir, ahí sí, activen el audio, pero caso contrario no, porque se filtra, ¿no?, el sonido. Entonces les decía que los nombres propios pueden hacer referencia al de personas, al de lugares, al nombre de ríos, al nombre de lagos, el nombre de los animales, a los apellidos, etcétera. Y los nombres comunes que designan de manera general cualquier ente de la realidad de carácter abstracto o concreto. Si es abstracto, no lo voy a poder percibir a través de mis sentidos. No, no, no.
Entonces, ¿qué necesito? Mediante un proceso cognitivo, ¿no? Se va a poder entender qué cosa es la pasión, qué es la maldad, la bondad, la fe, el amor, la esperanza, pero no a través de nuestros sentidos. No lo vamos a palpar, tocar, oler, no se puede. Los concretos sí lo podemos percibir a través de nuestros sentidos y van a ser individuales o colectivos. Por ejemplo, una rosa. Usted lo puede ver, lo puede tocar, lo puede oler, pero hay el conjunto de esto, lo vamos a llamar rosal. O una casa se observa, una casa podemos inclusive medirlo, ¿no? Ver sus propiedades. En el caso de casa, una sola palabra, su conjunto vendría a ser archipiélago, ¿no es cierto? O un árbol. Un árbol, usted puede ver su contextura, su textura, su olor, su tamaño. A través de nuestros sentidos es perceptible el árbol, pero árbol solito es individual y su colectivo sería arboleda o podría llamarse también bosque. Entonces, un detalle importante. A ver si me permite escribir acá. Si tengo la palabra que es individual y quiero expresar su conjunto, sería alumnado. Alumno, alumnado. ¿Qué ha pasado? Pluma, plumaje, rosa, rosal. Lo que está sucediendo es que se va a ir derivando. La base es la misma, la raíz es la misma, pero le inserto el morfema derivativo at o en el caso de pluma, age y se va a formar una nueva palabra. Es un colectivo derivado. ¿Qué pasa cuando no comparte la raíz? Por ejemplo, músico y su conjunto orquesta, o una isla y su conjunto es archipiélago. No tiene nada común en la raíz, entonces es un colectivo primitivo. Así, por ejemplo, la palabra soldado, hito y su conjunto ejército. Y no tiene la misma raíz, ¿no? Eso se llama colectivo primitivo. Muy bien, eso es con respecto al nombre. Con respecto al pronombre, ¿qué podemos decir del pronombre? Bueno, que posee un significado que es referencial. Ahora, ¿Aló? ¿Sí? profesora, ¿puede retrotraer el PPT por tomar cualquier pantalla, por favor? Claro, claro que sí. Está desde el principio, de repente hace falta por ahí. Solo puedo hacer lo siguiente. Gracias. De nada, hijo. Miss, ¿verdad? ¿El derivado solo, o sea, sí o sí siempre tiene que tener raíz o no? Perdón, ¿me El derivado, preguntó? derivativo. El derivativo no solamente va a ser con el ad, puede ser con el al. Va a depender mucho de qué tipo de palabra es lo que nosotros queremos derivar. Sí, Miss, pero yo me refiero que si siempre va a tener raíz. Claro, cuando es derivado, tiene que mantener la misma raíz. Por ejemplo, aquí rosa. La raíz es ros porque la A es la marca de género. Y a partir de eso es que se forma el colectivo derivado. Pluma, la pluma, plum es la raíz. Y siempre que sea un colectivo derivado, tiene que mantener esa misma raíz. Si no, no se puede decir que es un derivado. Por eso cuando le dije casa, caserío, la raíz cas se mantiene y gracias a ello puedo decir que es un colectivo derivado.
Siempre tiene que mantener la misma raíz. Ok, Miss, gracias. Listo, hijo. Estábamos definiendo el pronombre y les había dicho que el pronombre tiene un significado referencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Voy a insertar un... ¿eh? Si decimos... a ver, Pedro. Pedro bailó toda la noche con Anita. ¿Ya? Pedro bailó toda la noche con Anita. Le molestó a Juana. Yo lo sé. Chicos, en esta oración, bueno, acá hay 2, 3 ideas, pero quiero que ustedes identifiquen cuáles son los pronombres de estas oraciones y a qué reemplaza, ¿no? Porque siempre nos han enseñado que el pronombre reemplaza a un sustantivo, pero vamos a verificar si eso es cierto. A ver, ¿pueden activar su audio? Pueden activar su audio o de repente me pueden escribir por el chat cuáles son los pronombres. ¿Sí? ¿Le, profesora? Ya hay un le. ¿Qué más? A ver, voy a mirar el chat. De repente me han escrito la respuesta ahí. Ah, ya, claro, ya llegó. A ver, Vladimir. Un pequeño detalle nada más. Un pequeño detalle. Vamos a ver en qué. Pedro bailó toda la noche con Anita. Eso ya es un pronombre porque está reemplazando a todo el acontecimiento, a todo lo anterior. Eso le molestó a Juana. Este le se refiere a Juana. Entonces es un pronombre. Perfecto. Yo es un pronombre, está reemplazando a la persona que narra la historia. Yo lo sé. Este lo es un pronombre ya que reemplaza a todo lo anterior, a la molestia de Juana. Pero sé no es un pronombre. Este es un verbo. ¿Ok? Es un verbo. Entonces tengan cuidado, por favor, con ello para que no haya confusiones entre el verbo ser, saber y el pronombre. El pronombre nunca lleva tilde, ¿no? El pronombre sé no lleva, tengan cuidado. Entonces ahí hemos demostrado que un pronombre no solamente va a reemplazar a un sustantivo, sino mucho más que ello. Eso no ha reemplazado a un sustantivo nada más, sino a toda la historia, a todo el suceso, el acontecimiento. Entonces, para yo saber cuál es el significado de eso, lee, yo, lo, he necesitado ver toda la oración y ver a quién ha reemplazado. Es por ello que decimos tiene un significado referencial. ¿Y es núcleo de la frase nominal? Por supuesto que sí. Aquí, esto sería núcleo de frase nominal. También esto, cada pronombre es núcleo de FN. Donde haya pronombre, hay una frase nominal. Algunos, morfológicamente, pueden ser variables, ¿no? Se pueden flexionar. Por ejemplo, cuando decimos ella, yo puedo pluralizar a este pronombre y decir ellas. O puedo cambiar de género y decir ellos. Nosotros, nosotras. Aquellos, aquellas. Mío, mía. ¿Ve que se puede? Entonces es variable. Y es invariable, por ejemplo, el pronombre yo.
¿Cómo pluralizo yo? O el pronombre tú. ¿Mm? No es posible. Así que lo vamos a mirar detenidamente en el contexto. Nadie, pero alguien dirá, profesora, yo he escuchado que mi vecino dice nadie debe faltar el respeto a su vecino. Nadie. ¿Ahí está mal? Claro, porque esta palabra no se debe pluralizar, ¿no? Es invariable. ¿Cuántas clases de pronombres existen? 7 clases. Vamos a estudiar a cada uno de ellos, tanto sus características, ¿no? Morfológicas, semánticas, sintácticas. Empecemos con el pronombre personal. Este es el que se refiere a los que intervienen en el acto comunicativo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos yo, tú, él, ella. Y estos pronombres personales van a ser tónicos y átonos. Los tónicos, los que presentan acento, intensidad, ¿no? En sí mismos. Ahí tenemos yo. Se llama tónico porque no necesita el acento del verbo. ¿Por qué no lo necesita? Porque el acento lo llevan estos mismos, tienen intensidad. En cambio, los átonos sí van a necesitar el acento del verbo. Y los átonos pueden estar antes del verbo o pueden estar después del verbo. Si están antes del verbo, se llaman proclíticos. Si van después del verbo, enclíticos. Entonces es importante que ustedes recuerden esta lista de pronombres. Los tónicos y los átonos. Yo, tú, él, ella, ustedes, conmigo, contigo, etc. Son tónicos. Y los átonos, le y les, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a ver los pronombres, a ver, volviendo a la lista, posesivos, demostrativos, interrogativos. Bueno, en nuestro cuadro tenemos los demostrativos. Estos pronombres son los que van a ubicar en el espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos este, ese, aquel, aquellos, o los neutros, aquellos que no tienen género, no tienen número. Y los demostrativos, como este, ese, aquel, van a ser muchos casos motivo de analizarlos, miren, en un contexto para no equivocarnos. Porque si decimos esta es esta es la respuesta correcta de esta pregunta. Jóvenes, aquí algo sucede. La palabra esta y la palabra esta. Analicen. Ay, disculpen, acabo de ver el chat. Hay una pregunta, creo. ¿Alguien le puede decir que vuelva a la anterior diapositiva? A ver, Carol, ¿a cuál? Disculpa, recién veo el chat. ¿Cuál de las diapositivas? ¿Me puedes escribir el número y no hay problema? ¿Lo puedo retroceder? Claro que sí. A ver, ¿a cuál de las diapositivas, estimada Carol, te refieres? A la tercera.
Ya, sí, no te preocupes, ahí está. Tenemos la tercera. Ahora sí, ¿verdad? Ya estábamos en este cuadro. Y les decía la importancia de analizarlo en el contexto porque tienen una forma similar a los determinantes, pero ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia radica en la función. Esta es la respuesta correcta de esta pregunta. La misma forma, pero la función es diferente. En el primer caso, sería el pronombre. ¿Y cómo yo sé que es el pronombre? Ah, es un pronombre porque funciona como núcleo de FN. Ese es el pronombre demostrativo. En cambio, al decir esta pregunta, va acompañando al sustantivo pregunta. Por lo tanto, no es pronombre. Esto se llama determinante demostrativo. Determinantes que hacen, acompañan a los sustantivos y los modifican directamente. Esa es la razón por la que les pido que por favor vean siempre el contexto. No porque esté ese, aquel, ya se va a referir a un pronombre. Tiene semejanza con el determinante por la forma. ¿Listo? Por la forma. Muy bien, Vladimir nos había escrito. Qué bien, Vladimir. Claro que sí. El primer caso era el pronombre. Listo. Dicho esto, va a ser muy fácil identificar las demás. Un interrogativo y un exclamativo. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser los interrogativos y los exclamativos, jóvenes? Muy fácil. Vamos a verlos todos tildados. Interrogativos y exclamativos siempre van a estar tildados, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta ese celular? Dime cuánto está ese celular. Tanto de la manera acompañada de signo de interrogación, porque son preguntas directas, o sin los signos de interrogación, también. Hay preguntas sin que se utilice signos de interrogación, son las indirectas. Pues en estos va a estar presente el interrogativo. Y por otro lado vamos a tener los exclamativos, ¿no? Que también van a estar tildados, que pueden estar con los signos de exclamación o puede ser que no. Qué lindo mensaje. Es admirable cómo impactó ese mensaje, ¿no? Aparecen entonces las formas de las exclamaciones. ¿Cuánto has cambiado, pelona? ¿Cuánto? ¿No? Aparece con énfasis, emotividad y por ello se denomina exclamativo. ¿Cuál puede ser de repente motivo de confusión? Aunque no creo, porque los que son relativos no van a estar tildados. Creo que por ese lado no debe existir ningún problema, pero si aún hubiese, pues lo vamos a aclarar, ¿ok? Así que ambos van a estar tildados, ¿no? Interrogativo y exclamativo. En uno solicitamos una respuesta, en el otro se manifiesta la emotividad de alegría, de ira, de sorpresa, de enojo, etc. Vamos con la otra lista, que son los relativos, les decía, ¿no? Aquellos que no se van a tildar. ¿Cuál es la característica de un relativo? Siempre va a subordinar. Siempre, siempre. Estos relativos van a presentar a la subordinada llamada adjetiva.
Por ejemplo, el alumno que recibió el premio estudió en un colegio estatal. Aquí la palabra alumno es el sustantivo y ha sido reemplazado por un qué. Este qué es el pronombre relativo. ¿Cómo yo puedo saber que este es el pronombre relativo? Es que reemplaza. El alumno estudió en colegio estatal, el alumno recibió el premio. Lo que estamos haciendo para no repetir alumno, alumno es reemplazarlo a través del pronombre que. Gracias a ello se configura esta oración y es un elemento que subordina. Todo verbo que vaya al lado de un pronombre relativo va a ser subordinado. Esos relativos son el qué, el quién, dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Entonces aquí el relativo que, o puede ser también el quién. Juan, abogado, me asesoró. Y este quién se refiere a Juan, también vendría a ser un relativo. Y va siempre sin tilde. ¿Ok? Vamos ahora con los posesivos. Indican una pertenencia, ¿no? Eso dice la teoría. Una pertenencia. Mío, tuyo, suyo. Pero esa pertenencia también se puede identificar en los determinantes. A ver, vamos a analizarlo acá. Amigo mío. Es mío. Miren, un ejemplo bien sencillo y nos va a permitir aclarar esta información. Tiene la misma forma, pero la función es diferente. Amigo es un sustantivo y aquello que modifica a un sustantivo se llama determinante, ¿no? Ese es un determinante posesivo. Por esa razón, como determinante es modificador directo. Mientras que ese libro es mío, es un pronombre. ¿Es un pronombre de qué tipo? Es un pronombre posesivo. ¿Ven ustedes? La forma puede ser igualita, pero no por eso vamos a confundir las funciones. ¿Ok? Resumen para no equivocarse. Si es un determinante, modifica a un sustantivo. Y si es un pronombre, funciona como núcleo de la frase nominal. ¿Listo? Ok. Vamos ahora. Los indefinidos también van a tener un parecido con los determinantes, muchachos. Al decir muchos,
todos, pocos, varios, algunos, ¿no? Aparece esa forma similar al determinante. Mira acá, voy a hacer todos mis ejemplos en este PPT como mi borrador, ¿ya? Entonces aquí tendríamos muchos, muchos han comprado varios libros. Varios. Los han leído atentamente. Concentrémonos en los que van a ser pronombres, ¿no? Muchos es un pronombre. Si hubiese dicho muchos han comprado muchos libros, definitivamente muchos es un determinante. Varios libros, varios también es un determinante. Así que el primero y también la palabra varios vendrían a ser los pronombres, ¿no? Es un pronombre. ¿Por qué se le llama indefinido? Porque no precisa la cantidad. Muchos han comprado, pero ¿a qué cantidad numérica se refiere muchos? No se sabe. Por eso es un definido. En cambio, varios se refiere al libro. Allá, al ser modificador de un nombre, se refiere a un determinante, ¿no? Es un determinante cuantificador indefinido. ¿Muchos? Ahí tenemos entonces las dos formas para que hagan el contraste. Entre varios, que es determinante, y varios, que es pronombre. Listo. Ahora sí, como vemos, la lista de pronombres que tienen parecido con determinantes es el posesivo, el demostrativo, el indefinido, pero rápidamente se puede descartar esa confusión con determinantes por la función que cumple. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? Hola, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, Miss. Profesora. Todo claro. Gracias, muchas gracias. Bien, ahora sí. Ahora veamos el adjetivo. ¿Por qué tenemos que estudiar el adjetivo? Bueno, porque el adjetivo es un modificador del nombre. Estamos analizando cada unidad léxica, sustantivos, pronombres, adjetivos y luego veremos determinantes. En cuanto al adjetivo, vamos a señalar que sirve para describir las características, las cualidades de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos una persona honesta, está describiendo la cualidad. Cuando digo una persona bilingüe, ¿no? Bilingüe, una persona que habla dos idiomas. En el caso de tratarse semánticamente, la definición del adjetivo es eso,
para expresar características o cualidades de un nombre. Y morfológicamente, es que es una palabra que se va a poder flexionar. Decimos la palabra bueno. Puedo decir buena, buenos. Limpio es un adjetivo. Limpia, limpios es una palabra que se flexiona. Bonito, bonita. Malo, mala, malos. ¿Cierto? Estudioso, estudiosa. Aparece la flexión. Y sintácticamente, pues el adjetivo va a cumplir 3 funciones. Modifica a un nombre. Cuando decimos una mesa circular. Un niño pecoso. Modificador directo del nombre. O puede ser complemento atributo. Vamos a estudiar esas funciones de atributo predicativo en el siguiente PPT. A ver. Por acá está. ¿Ya? Vamos a terminar de precisar bien esas 3 funciones, ya que el atributo y el predicativo van a ser necesariamente funciones que aparecen dentro de un adjetivo. Ok, entonces, dentro del predicado es que vamos a tener estas funciones, atributo y predicativo. ¿Por qué dice que hay que tener en cuenta que el adjetivo va a guardar concordancia? Claro, guarda concordancia cuando decimos alumna estudiosa. No podría decir alumna estudioso, ¿no? Porque no habría concordancia. Una casa grande. Casas grande no podría. Grandes, amplias, ¿no? Tendría que ser la concordancia en género y en número. Muy bien. ¿Cuántas clases de adjetivos existen? Bueno, existe el epíteto, el especificativo y el explicativo. Pero, ¿qué es cada uno de estos? Cuando describimos una característica, lo podemos hacer de una manera objetiva o de una manera subjetiva. Por ejemplo, me compré un pantalón negro. Todos sabemos que es negro. Han pintado una mesa circular. Una mesa circular. Todos tenemos una idea de qué cosa es circular. Aquel cantante ayacuchano fue entrevistado en el Canal 7. Ayacuchano es un gentilicio. Todos pueden comprender por qué es ayacuchano, por qué puede ser apurimeño o huancaíno, porque hay formas de determinar objetivamente esa cualidad, esa característica. En cambio, ¿cómo yo puedo determinar, por ejemplo, has tenido una brillante participación en la conferencia? Brillante. ¿Qué es brillante? Mi abuela era una bella persona. ¿Y por qué bella? ¿Cuál es el criterio para que alguien sea considerado como bello o bella? Es subjetivo. Al ser subjetivo, perfecto. Es lo que nosotros vamos a dar cuenta, vamos a O sea, identificar. no tiene una opinión clara. ¿Por qué, sabes? ¿Por qué? Sí, gracias por el aporte. Cuando nosotros tengamos adjetivos en la que depende de la opinión, de la valoración del hablante, a eso se le va a llamar explicativo. A ver, por favor, ¿quién está con el audio? Bien.
Entonces, el explicativo se relaciona con las características subjetivas, mientras que el especificativo con las características expresadas de manera objetiva. Y el epíteto, bueno, esto es cuando reiteramos una cualidad que es inherente, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la estrella es brillante, que el mármol es duro, que la miel es dulce. A pesar que son cualidades inherentes, los expresamos. Esto es reiterar algo que intrínsecamente ya le pertenece como cualidad al nombre. Pues a eso lo llamamos epíteto. Ahora, les dije de las funciones del adjetivo, ¿no? Esas funciones son del modificador directo cuando aparece dentro de una frase nominal. El alumno talentoso, estudioso, prodigioso, disciplinado, acompaña al nombre, acompaña al sustantivo. Hermoso poema, un poema ayacuchano, un poema bello, lindo, cualquier adjetivo que vaya antes o después, ¿no? Relacionado con el nombre. Es el modificador directo. En cambio, cuando se trata de atributo, el requisito es que el verbo sea copulativo. Es decir, el adjetivo tiene que estar en el predicado. El verbo tiene que ser copulativo e inmediatamente le sigue esa cualidad, ¿no? El cuento de Juan es maravilloso, es interesante. Aparece el adjetivo como una cualidad del sujeto. Eso es lo que caracteriza a los verbos copulativos. Unir al sujeto con su cualidad, con su característica. El predicativo es otra función que aparece primero cuando el verbo no es copulativo. El verbo trabajar. Mariana trabaja contenta. Víctor estudia feliz. Pedro viajó preocupado. La palabra preocupado, contento, feliz, escuchó atónito los consejos. Atónito son adjetivos que están en el verbo, que están acompañado al verbo predicativo. Están dentro de un predicado verbal y desde ahí pueden modificar al sujeto o pueden modificar al objeto directo. ¿Ok? Así nosotros vamos a tomar en consideración el verbo. Depende mucho qué verbo aparece. Copulativo, esperamos que haya un atributo. Si el verbo es predicativo, esperamos que haya un complemento predicativo. Ojo, el adjetivo cumplirá esa función de complemento predicativo. ¿Y qué más tenemos que estudiar acerca del adjetivo? Tenemos que estudiar los grados, pues efectivamente, cuando nosotros describimos características, cualidades, lo hacemos de manera objetiva o de manera subjetiva. Podemos hacerlo de una manera simple o haciendo comparaciones o expresando la máxima intensidad o una cualidad de manera sencilla, ¿no? Entonces, vamos por acá. Cuando yo expreso una característica y digo, por ejemplo, un alumno disciplinado, un alumno estudioso, un empresario próspero, expreso la cualidad, la característica de la manera más simple, de la manera más sencilla, y a eso se le denomina el grado positivo. Si tengo la intención de comparar a dos personas, a dos objetos, dos animales o dos entes de la realidad,
Al momento de comparar puede ser de 3 tipos. Expresar superioridad con la forma más que. Pedro es más conversador que su hermano. O puede ser inferioridad. Los varones son menos comunicativos que las chicas. Puedo comparar. Igualdad. Elvis es tan responsable como, ¿no? La forma tan como. Esas son estructuras que nos ayudan a reconocerlas rápidamente en qué grado nos encontramos. Pero cuando expresamos la máxima intensidad, el grado máximo, llamamos el superlativo. Y es superlativo relativo y superlativo absoluto. El relativo, muchachos, va a expresar la cualidad, pero dentro de un grupo nada más, ¿no? Va a expresar la máxima intensidad, pero con respecto a un ámbito, a un espacio. Por ejemplo, Gabriela es la menos bailarina del salón. Ya, ahí tenemos un grupo, salón. A ver, voy a tomar como referencia a Vladimir, ¿no? Vladimir, o puede ser a Carol. A ver, empezamos con las damas. Carol, vamos a decir, es la alumna más estudiosa del ciclo verano, ¿no? La más estudiosa, pero de un grupo, del ciclo verano. O puedo delimitar y decir, Carol es la alumna más puntual de la Pre San Marcos. De esa manera, nosotros restringimos a un grupo nada más. A eso se llama relativo. Pero el absoluto es el que se va a realizar con 2 criterios, uno sintáctico y otro morfológico. El sintáctico es cuando se emplea algún adverbio para darle mayor intensidad al adjetivo. Por ejemplo, este vestido costó caro, demasiado caro. Ella es una dama amable, sumamente amable. Le damos la máxima intensidad añadiendo un adverbio intensificador. Pero si yo no quiero utilizar adverbio, tengo la posibilidad de derivar las palabras. Célebre, celebérrimo. Pobre, paupérrimo. Fiel, fidelísimo. Al utilizar isim o errim es un criterio derivativo, ¿no? Eso es morfológico. Isim errim es para el superlativo absoluto. Bien, muchachos, entonces ahora sí tenemos la información de grados, funciones, clases de adjetivo y podemos empezar con el desarrollo de esta primera práctica. Por favor, muchachos, tomen un tiempo para poder responder estas preguntas.
Listo, muchachos. Ahora sí, empezamos con la solución, por favor. A ver, por el chat me han enviado. Muy bien, sí hay respuesta. El regalo es hermoso. Ya está. Eso es modificador directo. Entonces la relación va 1 con B, ¿no? ¿Cuál puede ser respuesta? Puede ser la C o puede ser la D. Sigo revisando. Estuvo entusiasmada. Como el verbo estar es copulativo, entonces entusiasmada es un atributo. Va con la A. Y juegan contentos es un complemento predicativo, ¿no? Creo que con eso la clave es la D. ¿Me confirman ustedes? A ver. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Coincidimos? Sí, profesora. Excelente, muy bien. Ahora vamos. Aquel futbolista corría tan rápido como. Voy a eliminar esto para que ya está. Ahora sí pueda. No, corría tan rápido como es comparativo de igualdad. Está buenísimo, ¿no? Ísim, eso es el grado superlativo absoluto. Fue aplaudido por ser el más empático, pero el más empático ¿de qué? De un grupo. Eso es superlativo relativo. Mi artículo fue más interesante que el anterior. Es más que comparativo de superioridad. Y es menos que. Inferioridad. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. Creo que todos hemos coincidido. Estoy viendo sus respuestas. Listo. Ahora, vamos a ver los determinantes. ¿Cuántas clases de determinantes hay? Bueno, hay determinantes artículos, demostrativos, posesivos y cuantificadores. El determinante artículo. El artículo lo que hace es presentar al nombre como conocido o desconocido. Por ejemplo, ustedes tienen clase, ya esta es nuestra quinta clase y saben que todos los lunes a las 4:05 inicia nuestra clase de lenguaje. Si ya fuese las 4:30 y no me conecto, seguramente que la señorita tutora les diría, jóvenes, la profesora ha tenido un problema en la conectividad y no va a poder dictar la clase. Esperen unos minutos, pues una profesora la reemplazará, ¿no? Estoy señalando algo hipotético, pero con la finalidad de que ustedes entiendan lo que corresponde a definido. La profesora, se utilizaría ese artículo la,
Porque ustedes y la señorita tutora saben quién es la persona que enseña el lenguaje. Pero cuando dice una profesora la reemplazará, ustedes no tienen la idea de quién es. Es desconocido. Por lo tanto, es válido utilizar un indefinido. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra o eso es la naturaleza del artículo. También existe artículo neutro, aquello que va a sustantivar a una palabra que no es sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos lo bueno de todo esto es que nos dejó una enseñanza. Lo bueno, lo malo, lo feo. Va al lado de un adjetivo para sustantivarlo. Y existen las formas contractas, ¿no? Iremos al parque, regresamos del cine. Contractas porque se fusiona la preposición más un artículo. Si me piden contar preposiciones, lo voy a contar. Si me piden contar artículos, también, porque en ambos está presente, o sea, como determinante, artículo se une con la preposición. Si me pide contar por separados, a cada palabra lo tengo que segmentar y lo voy a contar. Número de preposiciones y número de determinantes, el artículo el. Listo. Los posesivos expresan una pertenencia. Esa pertenencia es con el mi, tú, su, si le antecede al nombre, ¿no? Vamos a ver acá. Mi casa es pequeña, pero llena de amor. Casa. La casa mía. La casa mía es pequeña. Entonces tendríamos aquí pequeña, pequeña, atributo. Pero ¿qué nos interesa? Esta forma mi, cuando va antes, y la forma mía cuando va después. Ahora, podría, ahí está como determinante, ¿no? Porque está acompañando al sustantivo. Y como sabemos, podría convertirse en un pronombre si es que aparece como núcleo de frase nominal. Aquella casa es mía. ¿No? Ese es un pronombre. ¿Ya? No se olvide, pronombre de tipo posesivo. ¿Ya está? Hagan ese contraste, por favor. Y los demostrativos son los que van a ubicar en el espacio o en el tiempo. Los demostrativos en cuanto a la cercanía al hablante, ¿no? Por ejemplo, ustedes en este momento pueden identificar qué es lo que tienen próximo a ustedes. De repente tienen la laptop, la computadora, lapicero, ¿no? Yo igual puedo describir qué está en mi entorno. Hay un escritorio, hay una computadora, lapiceros, hay libros, cuadernos. Como están cercanos a mí, diré este libro, este celular, esta computadora. Si está un poco más lejano, a ver, más lejano, esa puerta, ¿sí? De mi biblioteca, un poquito más alejado, hay una puerta, esa puerta. Si es mucho más alejado,
aquella ventana, ¿no? Más alejado todavía. Entonces, los grados de cercanía o de lejanía, ustedes lo van a determinar en función de considerar la ubicación donde se encuentran ustedes. Y con respecto a ustedes es que señalan, ¿no? Qué tan lejos, qué tan cercano están. Estos también les decía que tiene un parecido con los pronombres. Aquel, ¿no? Aquel trajo aquel paquete para ti. Aquel es un pronombre porque está como núcleo de frase nominal. Trajo aquel paquete. Paquete es un nombre y aquel sí sería. Este va a ser el determinante. Demostrativo. Tengan en cuenta, por favor, en ambos casos, a pesar que las formas son iguales, la función es lo que hace la diferencia. ¿Ya está? Este, ese, aquel. Posesivos mío, tuyo, suyo. Parecido también con los pronombres. Y por último, en cuanto a los determinantes, tenemos los numerales, ¿no? Gracias por confirmar. No podía cómo cargar la página, qué terrible. Bien, entonces tenemos en cuanto a los determinantes, llamados cuantificadores, aquellos que muestran una cantidad exacta, ¿no? Con respecto a el nombre, por ejemplo, digo, voy a comprar 20 libros, es una cantidad exacta. Es un cardinal. Cuando decimos, ella ingresó en el primer lugar, pero su hermano en el segundo lugar. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar expresa una sucesión, un orden, y por eso es que se llaman ordinales. Deseo una doble porción. En este triple salto se lució. Cuando aparece refiriéndose a la unidad multiplicada varias veces, doble, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, estamos en los múltiplos y eso es una cantidad exacta, ¿no? Así como en los partitivos. Deseo que me guardes la tercera parte de ese pastel. Tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte. La séptima parte del trabajo ya está concluida. Entonces, van ustedes a hacer una clara diferencia entre los cuantificadores que son de tipo numeral, donde se expresa una cantidad exacta, de aquellos donde no hay una exactitud. Por ejemplo, cuando decimos muchos alumnos ya resolvieron todos los problemas. Muchos alumnos. Eso es inexacto. Pero si digo 31 alumnos, ahí es exacto, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta, por favor, los cuantificadores que son de dos tipos, numerales y los otros llamados indefinidos. Los indefinidos tenían formas similares a los pronombres, les había dicho, ¿no? Al decir todos deben colaborar para mejorar esta situación. Todos, ahí es pronombre. Pero si digo todos los socios de la empresa deben mejorar. Lo voy a escribir mejor aquí para que ustedes lo vean.
¿no? Todos deben colaborar. Todos deben colaborar. Esto es un pronombre. Está solito. No modifica a ningún sustantivo. Pero si digo todos los socios deben colaborar, aquí es un determinante. ¿Ya? Ese es un determinante. Es un determinante cuantificador indefinido. Ahí está. ¿Listo? Toda esta lista, algunos, varios, pocos, ningunos, ambos, muchos. Esta lista, por favor, debe modificar a un sustantivo para ser considerado un determinante. De no ser así, podría funcionar como un pronombre. Digo podría, ¿no? Por ejemplo, si decimos podría en algunos casos, pero si decimos que funciona como adverbio, ella trabajó mucho. La palabra mucho aquí sería un adverbio de cantidad. Pero si decimos ella trabajó mucho, por ello tiene mucho dinero. ¿No? Miren, aquí no es. Aquí, a ver, le voy a poner otro color. Ya. Trabajó mucho, adverbio de cantidad. No es pronombre, no es determinante. Pero aquí tiene mucho dinero, es un de tipo cuantificador y es cuantificador indefinido. Y llamamos indefinido porque no se sabe cuánto es mucho dinero. ¿Será 1000 soles, 100 soles, 1.000.000? No lo sé. Es inexacto. ¿Ok? A ver, voy a hacer una pausa para que ustedes me puedan preguntar. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta, por favor? ¿Estamos bien? Sí, sí, Sí. profesora. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces sigamos. Vamos ahora sí. Ya tenemos la información de adverbio. Les he hecho un adelanto nada más que modifica el verbo. Tenemos la información de adjetivo, de los determinantes, de los pronombres, de los sustantivos. Y toda esa información ahora sí lo podemos aplicar para estudiar la frase nominal. La frase nominal, en cuanto a su definición, es una estructura sintáctica donde el elemento central, principal, es un sustantivo o un pronombre. Ustedes ya saben cómo se define el sustantivo, cuántas clases de sustantivos hay, pronombres y tipos de pronombres. Van a ser núcleos, no puede faltar nombre o pronombre, jamás. O sea, si no hay núcleo, no hay frase. Y va a tener diferentes funciones. Puede ser que funcione como sujeto,
la frase nominal sujeto, puede ser objeto directo, puede ser atributo, etc. Entonces vamos a analizar esta estructura. Un nombre, por ejemplo, mesa. Yo voy a ver, vamos a crear un ejemplo bien sencillo, ¿no? A partir de la palabra mesa. Puedo decir aquella mesa nueva de madera costó 100 soles. ¿Ya? Entonces decimos, aquella mesa, este es el núcleo, este es el elemento central, pero este núcleo está siendo acompañado por los modificadores. ¿Y qué clase de modificadores se presentan? Aquella es un determinante. Determinante. ¿Qué más? Cuando decimos mesa nueva, también es modificador directo, porque es un adjetivo. Y de madera, vendría a ser una frase preposicional. O sea que esto sería así, modificador directo, modificador indirecto. ¿Ok? La frase preposicional, ¿cómo se reconoce? Va con una preposición y le sigue un sustantivo. Ese funciona como modificador indirecto. Eso es lo que nos dice por acá. Una aposición. A ver, vamos a buscar una posición. Elba. Yo me llamo Elba. Elba, la profesora de lenguaje. Elba, la profesora de lenguaje, es bilingüe. Entonces tenemos el núcleo que es Elba y va acompañada de los modificadores. A ver, en este caso, solo un modificador. La frase nominal sería esto, ¿no? Elba, coma, la profesora de lenguaje, donde la profesora de lenguaje es una aposición. O sea, decir Elba o decir la profesora de lenguaje es la misma persona. Por lo tanto, esa aposición se encierra entre comas. Elba es el núcleo y la posición funciona como MI, modificador indirecto. Ahora, cuando se trate de una subordinada, el libro que compramos está interesante. La frase nominal es esto, el libro que compramos. Esa es la frase nominal. El núcleo es libro, pero va acompañado de una expresión, una proposición. Así que esto va a ser de la siguiente manera. El artículo, modificador directo, libro núcleo y que compramos, MI. Es una proposición subordinada adjetiva. ¿Cómo empieza? Empieza con el pronombre relativo que y luego el verbo subordinado. Así, ustedes van a poder identificar
¿quiénes son los modificadores indirectos? ¿Y quiénes son los directos? Los determinantes y los adjetivos. Eso es lo que nos dice este cuadro. Mírenlo. Listo. A ver, si analizamos aquí, Luis es un vocativo. La profesora de lenguaje, este sería el modificador indirecto. Gaby, la jefa de enfermería, modificador indirecto. La próxima semana, semana núcleo, la y próxima son modificadores directos. Bueno, no hay espacio para escribirlo de bajito, pero es algo que se sobreentiende, ¿no? Porque estamos siguiendo la estructura, su análisis. Ella es el núcleo, asamblea núcleo y una modificador directo. Solo voy a poner con un color diferente los modificadores indirectos. Ya está. Bien, muchachos, dicho esto, vamos a analizar la concordancia en la frase nominal. Es importante que haya una concordancia, obligatoriamente. Si el núcleo está en masculino, sus modificadores también deben estar en masculino. Si el núcleo es singular, sus modificadores también deben estar en singular. De esa manera, entonces, nosotros determinaremos en esta expresión aquellos gorros rojos y si fuese chompas, aquellas chompas rojas. Y si fuese faldas o la falda, aquella falda roja. Concordancia de género y de número. Vamos a ver en el caso de casos especiales. A ver, ¿a qué se refieren sus casos especiales? El pelo y la barba. Pelo es masculino y barba es femenino. Enmarañados. El adjetivo cuando va pospuesto al nombre va a estar en masculino y va a estar en plural. Es como que dijese, compré ajo y cebolla picados. Ajo es masculino y cebolla femenino. El adjetivo pospuesto va en masculino y en plural. Pero si el adjetivo le antecede a dos nombres, guarda concordancia con el más cercano. La necesaria vigilancia. Como vigilancia es femenino, entonces necesaria también tiene que ser género femenino. Y control nocturnos. Bueno, vigilancia, control, la vigilancia, el control son dos nombres de diferentes géneros, por lo tanto debe ser nocturnos. ¿Ok? El silencio o la pausa. Silencio o pausa requeridos. Son dos nombres de diferentes géneros. El adjetivo va en masculino y plural. El balón o la pelota. ¿Y por qué acá no va en plural? Ah, porque decir balón o decir pelota es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Por lo tanto, va en singular y masculino. Ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Por favor, hagan su captura de pantalla. Listo. Vamos a revisar ahora las clases de frases nominales. ¿Cuántas clases hay? Hay simple, compuesta, compleja e incompleja. Cuando sea simple, vamos a encontrar un solo núcleo. Muchos, un solo núcleo. Carlos, un solo núcleo. Pero si es compuesta, dos o más. Naranja, manzana, uva, piña, 4 núcleos. Y toda la frase se llama
compuesta. Compuesta coordinada, por supuesto. ¿Y por qué coordinada? Porque se está uniendo a través de la conjunción coordinante, que es la copulativa. ¿Cuándo se dice que la frase nominal es incompleja? Es incompleja en tanto que hay ausencia de modificador indirecto. Hay ausencia, no aparece y no altera en nada cuando aparecen modificadores directos. En nada, no altera para nada, ¿ya? ¿Y qué pasa si tengo modificador indirecto? Ahí sí tiene un nombre especial. La frase se llamará compleja. Los árboles de la pradera. De la pradera es el modificador indirecto, ¿no? Y gracias a ello se llamará compleja. Los cuadros que se exhibieron. Hay una subordinada, funciona como modificador indirecto. Por eso, toda la expresión subrayada será compleja. ¿Y se puede combinar esto? Claro, se combina tranquilamente. A ver si decimos. El chofer y el vigilante de la empresa fueron premiados. Esta sería la frase nominal, ¿no? Vamos a ampliarlo para que salga una sola línea. Y se podría hacer este análisis. Chofer, núcleo. Vigilante, núcleo. Cuando hay dos núcleos es compuesta, pero además tiene modificador indirecto. Entonces, aparte de ser compuesta, se llamaría compleja. Eso es importante combinar los criterios. Ahora veamos las funciones. La función de la frase nominal en la oración 1 es la de ser vocativo. Esto significa a quién nos dirigimos, ¿no? Miss, ¿A quién? ¿Sí? verá, la compleja deja de ser coordinada porque está el en o como. No, simplemente se va a llamar coordinada por la presencia de algún nexo, en este caso el nexo copulativo y se va a llamar, estoy combinando dos criterios. Cuando hay dos nombres es compuesta, eso es lo que hemos visto acá, ¿no? Dos nombres es compuesta coordinada. Aquí está el nexo que está uniendo, y es una conjunción coordinante. Pero yo les decía que aparte de ser compuesta, le podemos dar el nombre de compleja cuando aparezca el modificador indirecto. Entonces se llama compuesta coordinada por el y compleja. ¿Sí? No deja de llamarse coordinada, sigue siendo una compuesta coordinada. Ok, Miss, gracias. Listo. Ok. El vocativo entonces es a quien uno se dirige, ¿no? Alumnos. Por favor, hagan la tarea. Mi vocativo será alumnos. Mientras que el sujeto es el tema del que se dice algo. Alberto viaja. ¿A dónde? A Italia, circunstancial. ¿Pero de quién estoy hablando? De Alberto, mi sujeto. El atributo. ¿Cuándo se dice que la frase nominal funciona como atributo? Cuando va con el verbo copulativo. Sandro fue. Fue es el verbo ser en tiempo pasado. Un gran cantante. Atributo. ¿Cuándo será la función de objeto directo? Cuando el verbo sea transitivo. Elsa donó computadoras.
¿Cómo es un verbo transitivo? Es un verbo que no tiene significado pleno en sí mismo. Necesita un complemento directo. Por ejemplo, si decimos Juan trajo. ¿Y qué trajo? Hay un vacío. Ese vacío se va a complementar con el objeto directo, ¿no? Ahora si digo Juan trajo regalos para sus hijos. Ahora sí, se entiende perfectamente, ya que regalos complementa ese vacío que caracterizaba semánticamente al verbo transitivo. Y todo lo que es objeto directo se reemplaza por los pronombres lo, los, las, la, donó, las donó. Saludó a los padres, los saludó. Luego tenemos la función de objeto indirecto. Este es el beneficiario, el que podría ser también llamado el destinatario, ¿no? Doné una laptop, pero ¿quién se ha beneficiado? Elvia. Me trajo un obsequio. Yo me beneficio, ¿no? En este caso, un obsequio se lo dé, trajo, a alguien trajo, lo trajo para mí, que en este caso ha sido reemplazado por el me. Así podemos determinar que son objetos indirectos, porque son los destinatarios de la acción verbal, son los beneficiarios o los que se perjudican con algo. El agente aparece en la oración que está en voz pasiva, ¿no? La carta fue escrita por alguien. Este por es la preposición que va a ir siempre encabezando al complemento agente. ¿Y de dónde surge esto de la voz pasiva? Por ejemplo, si digo Raúl lavó el auto. Raúl hizo una acción. Luego lo invertimos. El auto fue lavado por Raúl. Ese por Raúl es el complemento agente, porque Raúl es el que realiza la acción. Y circunstancial, que puede ser de tiempo, de lugar, de modo, etc. Aquí nos encontraremos cuando el fin de semana, ¿no? El fin de semana. Visitaron la playa de Cerro Azul. Bueno, este no es un circunstancial. Este de acá es visitan algo. Este es el objeto directo. ¿Listo? Así que lo vamos a modificar. No es. Puedo decir el lunes visitaron. Ahí sí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuáles son las clases de frases nominales subrayadas? Allá. Vamos a identificar la universidad donde estudian sus hijos. Esto vendría a ser una frase nominal compleja, pues, ¿no? Donde universidad es el núcleo y donde estudian sus hijos es el modificador indirecto. Entonces, este es complejo. ¿Qué más? Ever, el abogado, y la fiscal. Hay dos núcleos. Por lo tanto, es una FN compuesta. Había sido rechazado que la prueba es el núcleo y que preparaste o que presentaste es el modificador indirecto, por lo tanto es compleja. Descollante y exitosa carrera. Bueno, carrera es el núcleo, pero descollante y exitosa son adjetivos. Por lo tanto, esto es simplemente una FN con un solo núcleo, por lo que se llama simple, pero si quiero puedo combinar más criterios. Carrera del médico. Puedo añadir y decir, aparte de simple, es compleja.
Podemos combinar más criterios, igual acá. Compleja y decir simple porque hay un solo núcleo. Vamos a ver cuáles son las funciones de estas frases nominales. Coméntale a la supervisora los cambios. Vamos a comentar algo. Cambios sería el objeto directo. Pero ¿a quién le vamos a comentar eso? A la supervisora. Entonces, le sería el objeto indirecto. Los cambios sería el objeto directo. La demanda fue admitida. La demanda sería el sujeto. Por el juez, el complemento agente. Me los llevó al museo. Alguien lleva algo. Ese algo es el los, es el objeto directo. O sea que me es el OI, los es el OD y al museo es el circunstancial del lugar. Por su graduación felicitaron a, ¿por qué? Por su graduación. Ese es circunstancial de causa. Felicitan a Ana. Ana es el objeto directo. Porque felicitar es un verbo transitivo. Ciro Alegría, frase nominal que funciona como sujeto. Y el verbo fue sería copulativo. Luego del copulativo sigue un atributo. Ahí está, jóvenes. Pueden analizar, comparar y las consultas que tengan, por favor, me lo dicen. Listo. ¿No hay preguntas? Si no hay Profesora, preguntas, Miss Vera, ¿cuál sería el sujeto en la C? el sujeto en la C me los llevó alguien. Llevó documentos, llevó algo. El sujeto es tácito. Y Fernando es el vocativo. Profesora. ¿Sí? Listo. ¿Tienen otra pregunta? Miss Vera, ¿el objeto indirecto era el artículo o no? El objeto indirecto. Modificado indirecto, ajá, ajá, Ah, en el artículo. los modificadores directos son los determinantes y los adjetivos. O sea que un artículo, como es determinante, tiene que ser necesariamente modificador directo. Pero eso es totalmente diferente de objeto. Recuerden que objeto directo e indirecto solo aparece en el verbo. Ok, ¿Mm? Miss, gracias. Listo. Ahora vamos a presentar las preguntas seleccionadas. A ver, permíteme un ratito, por favor, que vaya a cargar el archivo. Muchachos, qué bueno que se restableció la conexión en casa. De verdad es que estaba en apuros. Dije, ¿y ahora cómo hacemos? Ya estaba llamando a mi reemplazo. Pero bueno, no podemos a veces controlar estas imperfecciones. Ahora sí, ya les voy a presentar las preguntas seleccionadas. Ahí lo tienen. Las preguntas que vamos a analizar son la 3, la 6, la 9 y la 11.
Más frases nominales complejas, ¿no? Carlos y el hijo de Felicia. Aquí, por ejemplo, hay modificador indirecto, por lo tanto es compleja. El club campestre, el cual visité, esto es modificador indirecto, por lo tanto es compleja. Roma, la ciudad eterna, esto es modificador indirecto, compleja. Hay uno y hay otro, ¿no? Dialecto de Bolivia. Por lo tanto, en la 3 la clave es la D. D de dado. En la 6 ya salió con su respuesta, ya está la solución. Alguien es indefinido. La B, demostrativo. La C, interrogativo. La D, posesivo. Y la E, un relativo. Un relativo. En la pregunta 9, el adjetivo presenta 3 grados. Bien, sabemos los grados positivo, comparativo y superlativo. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. ¿Cuál es la que tiene en grado superlativo absoluto? A ver, ustedes analicen también el absoluto. Los ayacuchanos son tan hospitalarios como los piuranos, ¿no? Ahí tenemos, son tan como, ese es comparativo de igualdad. El jugador argentino Messi es un personaje celebérrimo. Ahí estaría el grado superlativo absoluto por la terminación érrimo. Bien, y luego Angélica es la alumna más talentosa, ahí es más talentosa del aula. Bueno, es superlativo relativo. Roberto Carlos es el más solidario o es más solidario que comparativo de superioridad, ¿no? Los determinantes, bueno, la clave en la pregunta 9 ha sido la B. Y por último, los demostrativos, más demostrativos. Esta sería pronombre, aquel, esas damas, uno, aquellas, ahí habría 2. Aquella le había invitado media porción. Ah, pero me pide demostrativo, así que no. Demostrativos son solamente este, ese, aquel. Bueno, ya la B sería la respuesta porque ese y aquel ya recordaron son pronombres, ¿no? Estos textos de inglés son para todos los alumnos. Más determinantes demostrativos aparece en la B. Este, ese, aquel. ¿Listo? Chicos, ahí nos quedamos. Gracias por su atención, su comprensión. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy aquí a la orden, por favor. Y si no, pues nos vemos la siguiente semana. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Bueno, es entonces el final de nuestra clase. Que tengan una bonita tarde. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego.